Buenas tardes, bienvenidos a esta conferencia de lanzamiento del Centro de Neurociencias Cognitivas y de la carrera de Ciencias del Comportamiento de la Universidad de San Andrés. Yo soy Lucas Grossman, rector de la universidad, y la verdad que es para mí un enorme placer darles la bienvenida a esta conferencia que se enmarca en la Semana de los Fundadores de la Comunidad de San Andrés. Resulta que hace 195 años llegaron los primeros colonos escoceses, que unos años después pusieron la piedra basal del Colegio San Andrés, que en esta semana está cumpliendo 182 años, la Iglesia Presbiteriana San Andrés y una serie de instituciones vinculadas con la comunidad escocesa, de la cual nosotros somos herederos. La universidad en esta semana cumple 32 años desde su fundación, y nos pareció que este evento en particular era una excelente manera de celebrar esta fecha. ¿Por qué? Porque creemos que, honestamente, para la universidad, este centro y esta carrera forman parte de un momento muy especial. La Universidad de San Andrés, como todas las instituciones de la comunidad San Andrés, se caracterizan, entre otras cosas, por su vocación de innovar, de servir al país a través de innovación y de tener impacto. Y creemos que nada mejor que este centro y esta carrera para darle contenido a esos ideales. A continuación van a escuchar a las autoridades del centro, que van a poder contarles mucho más y mucho más en detalle de qué se tratan estas iniciativas, pero yo quiero transmitirles este espíritu general que creo que justamente marca a esta iniciativa. Nosotros en la universidad, a través de ella, aspiramos a seguir marcando este camino de vanguardia en materia educativa. La universidad está inmersa en un proceso de apertura de nuevas carreras, de nuevas actividades académicas, y creemos que realmente el centro y la carrera de Ciencias del Comportamiento marcan un hito dentro de este proceso, porque la universidad se está animando a incursionar en áreas que hasta ahora nos eran, no diría ajenas, pero por lo menos no estaban en el centro de nuestras actividades. Teníamos alguna cosita de neurociencia, muchas cosas vinculadas tal vez con comportamiento de distintos ángulos, pero hasta ahora no nos habíamos embarcado en un proceso que tuviese en su corazón, en su eje, estas actividades. Y bueno, ahora lo estamos haciendo. Y la verdad que nos llena de orgullo, y por eso nos parecía que nada mejor que la Semana de los Fundadores para un lanzamiento de estas características. Antes que nada, quiero agradecer a todos los participantes de la conferencia. A continuación vamos a presentarlos uno por uno con nombre y apellido y currículum, así que eso se lo dejo a las autoridades del centro. Yo de mi lado lo que quiero justamente es agradecerles la presencia y agradecerles a quienes se han acercado a este centro y a esta carrera, quienes han dado el salto y se han radicado en la Universidad de San Andrés, encontrando aquí un ámbito propicio para sus investigaciones y su desarrollo académico. Los dejo entonces a continuación con Adolfo García, uno de los directores del centro, que va a seguir con el detalle de la presentación. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Lucas. Bienvenidos a todos. Quiero hacer extensiva también el agradecimiento a todas las autoridades de UDESA y a la fantástica comunidad de profesores e investigadores que la integran por una bienvenida realmente cálida que nos han dado. Y muchas gracias también a todos los amigos, colegas y periodistas que nos acompañan hoy. Es para nosotros un momento muy importante, estamos muy contentos y esto nos gratifica mucho poder compartirlo con ustedes. Mi nombre es Adolfo García. Tengo el honor de desempeñarme como codirector del nuevo Centro de Neurociencias Cognitivas y quería presentarles brevemente junto con Eugenia este centro. Somos básicamente un grupo interdisciplinario que investiga la relación entre el cerebro, el cuerpo y el entorno, con énfasis en cómo las personas nos entendemos, interactuamos y nos comunicamos. Tenemos dos líneas principales de trabajo, una sobre cognición social, nos interesa entender cómo nos emocionamos, qué situaciones suscitan distintos niveles de empatía en nosotros, cómo comprendemos lo que nos dicen, cómo producimos lenguaje, cómo aprendemos las lenguas con las que nos movemos. Y estas investigaciones las realizamos tanto en personas sanas como en distintas poblaciones con enfermedades cerebrales, dado que podemos aprender mucho sobre la mente y sobre la conducta, no solamente estudiando cómo estas funcionan y se desenvuelven normalmente, sino también porque en el estudio de sus disfunciones, sus desbarajustes, también podemos sacar muchas ideas, vamos a decir,
claras y aplicables. Y sobre esto también Eugenia les va a contar un poquitito. Para estos esfuerzos contamos con investigadores de diversos campos. En nuestro grupo uno puede encontrar gente que viene desde las neurociencias, la psicología, la neurología, la biología, la ingeniería, la física, la lingüística y otros campos. Es realmente un placer y un aprendizaje constante trabajar en un equipo que es tan genuinamente interdisciplinario y que ahora está potenciado desde el entorno virtuoso que nos brinda la Universidad de San Andrés. Hoy, en este momento, nos estamos instituyendo formalmente como el Centro de Neurociencias Cognitivas. Pero como grupo nosotros tenemos una larga historia. En los últimos 10 años hemos publicado más de 250 trabajos en revistas internacionales de alto impacto, hemos realizado más de 800 acciones de divulgación científica en eventos y en medios masivos, hemos constituido una enorme red internacional de colaboración y hemos alcanzado varias distinciones. Estos logros que ya estamos extendiendo y potenciando desde la Universidad de San Andrés se sustentan en un abanico de métodos y de líneas de trabajo muy variada, sobre el cual también Eugenia les va a comentar un poquitito ahora. Reitero mi agradecimiento en nombre de todos los que formamos el Centro de Neurociencias Cognitivas y esperamos realmente que compartan el enorme entusiasmo que anticipaba Lucas y que todos tenemos como grupo. Le cedo la palabra entonces a la doctora Eugenia Gesell. Gracias, Adolf. Yo también quería manifestar mi agradecimiento a cada una de las personas de la universidad que todos nos han hecho sentir tan bienvenidos. Como decía Adolf, nuestro grupo cuenta con una trayectoria previa a la incorporación en la universidad. Nosotros trabajamos con una gran diversidad de técnicas y de métodos para analizar, para recolectar y analizar datos que nos permitan comprender con mayor profundidad el funcionamiento del cerebro y la conducta humana. Nuestros métodos de recolección de datos pueden ser de cosas tan sencillas como formularios al uso de equipamiento complejo como es en la electroencefalografía, la resonancia magnética funcional, solo por mencionar algunos pocos ejemplos. Una vez que nosotros recolectamos datos, los analizamos utilizando métodos novedosos y técnicas de la inteligencia artificial. Todo esto nos brinda una plataforma para poder desarrollar desde hace algunos años las líneas de ciencia translacional. La ciencia translacional es aquella que lleva el conocimiento científico dentro del laboratorio hacia la sociedad. Es así que nosotros hemos podido trabajar en diversas líneas, como por ejemplo el desarrollo de índices para la detección temprana de diversas enfermedades neurodegenerativas, como el Alzheimer, el Parkinson y demencias. También, por otro lado, hemos trabajado con empresas importantes en el mundo de la industria, digamos, privada, en empresas de desarrollo de software, de aerolíneas y aeropuertos. Con todos ellos hemos trabajado para desarrollar mejores productos y servicios y experiencias de usuarios. También hemos trabajado en aplicaciones de educación, incluso educación online, que hoy más que nunca tiene una relevancia particularmente importante. Por otro lado, hemos trabajado en proyectos de promoción cultural y de políticas públicas. Y actualmente estamos estudiando diversos aspectos sociales y culturales que influyen en este contexto de coronavirus. Toda nuestra línea de trabajo translacional nos ha demostrado la importancia de generar estos puentes entre el laboratorio y la sociedad, y creemos que es necesario contar con profesionales formados para tal fin. Y así, sin más, los dejo con el director de nuestro centro, el doctor Agustín Ibáñez. Bueno, muchísimas gracias, Euge. Para mí es un gusto presentar esta carrera, ¿no? Que viene en un momento muy importante, con aceleración de cambios tecnológicos y culturales que generan una gran incertidumbre, ¿no? Que obliga a todo el mundo a innovar, empresas, compañías y universidades, ¿no? Pero particularmente la hiperconectividad, la automatización, la digitalización, requieren un foco en la conducta humana y en la innovación interdisciplinaria, ¿no? Esta carrera te prepara para entender, predecir e incidir en el comportamiento humano. Tiene 3 pilares, uno fuertemente interdisciplinario, con aportes de la psicología, las neurociencias cognitivas y la economía del comportamiento. Otro fuertemente analítico, con una base de matemáticas, estadísticas, pero también programación y ciencia de datos, ¿no? Y un tercer pilar que está basado en herramientas para aplicar estos conocimientos, ¿no?
para poder especializarse en un ámbito específico. Al respecto, la Universidad de San Andrés tiene convenios con más de 100 empresas con las cuales esperamos que durante incluso la formación podamos ir brindando oportunidades para especializarse, ¿no? Esta carrera creemos que te prepara para trabajos actuales, pero también del futuro, ¿no? Por ejemplo, para cosas actuales claramente pueden servir para empresas orientadas a la experiencia de usuario, productos digitales, marketing, opinión pública, diseño de políticas públicas, behavioral insight o nudges, soluciones innovadoras a problemas de desigualdad o análisis de grandes masas de datos. Pero creemos también que van a ayudar a potenciar habilidades del futuro, ¿no? Por eso es que con Argencom, la empresa, la organización líder que engloba a todas las compañías nacionales e internacionales del conocimiento, vamos a hacer un acuerdo para asegurarnos que los chicos puedan encontrar ámbitos en donde desarrollarse, ¿no? Y en estas, particularmente en compañías que tienen un fuerte énfasis en la innovación, que están basadas en el conocimiento y que quieran combinar herramientas analíticas, pero con principios comportamentales para poder escalar e impactar en la forma que interaccionamos, ¿no? Por ende, creemos que esta carrera te prepara para convertirte no solo en un especialista del comportamiento o análisis de datos o impulsor de cambios, sino que creemos que nos va a posicionar como una de las profesiones del futuro. La universidad también cuenta con muchas becas, más del 50% de los estudiantes tienen algún tipo de beca parcial o total, y creo que esto es muy importante en nuestro contexto, ¿no? Y para acercarnos un poquito al debate de hoy, ¿no es cierto? Creo que la pandemia del COVID ha puesto más énfasis, un gran énfasis que ya venía, ¿no? Pensando en una especie de reconsideración de los problemas de la salud general y la salud del cerebro, ¿no? El impacto de la automatización, el riesgo de perder el empleo, la reestructuración del sistema de salud, la adoptación de soluciones digitales que impactan de forma muy rápida y la necesidad de una reinvención económica, ¿no? Rápidamente hemos pasado de una economía que va de la materia prima al conocimiento y ahora una que pareciera estar más basada en lo que nos hace específicamente humanos, ¿no? Con la mayor automatización, nuestra economía global cada vez le da más importancia a las habilidades cognitivas y afectivas que nos hacen humanos, ¿no? Entre ellas el autocontrol, la inteligencia emocional, la creatividad, la cooperación, el pensamiento sistémico, ¿no? La flexibilidad cognitiva. Es por eso que creemos que este debate es muy importante, poder debatir el impacto de la tecnología, pero también las habilidades intrínsecamente humanas en nuestra era del COVID y del post-COVID. Y por eso tengo el gran gusto y honor de presentar a Nora y a Diego, ¿no? Nora, todos la conocen, es la periodista científica más importante de la región, desde 1980 que trabaja en esto, es jefa de la sección de Ciencia y Salud de la Nación, y Diego Colombé, que es un excelente investigador, pero director del Laboratorio de Cronobiología de la Universidad Nacional de Quilmes, investigador del CONICET y director del Instituto Nacional de Educación Técnica, ¿no? Para mí es un gusto enorme presentarlos a ambos e invitarlos a que den el puntapié inicial para este debate un poquito antes de que Harris y Guillermo hagan sus presentaciones. Bueno, hola, buenas tardes. No sé si puedo romper el fuego, pero ok. Como periodista, por supuesto que siempre me interesaron los temas que tienen que ver con el cerebro, con su funcionamiento. Desde hace más de 15 años o casi 20, sabemos que el cerebro va creciendo, digamos, como tema de investigación en todo el mundo. Hoy mismo hay programas multimillonarios, billonarios diríamos, para la investigación del cerebro, tanto en Estados Unidos como en Europa. Esto uno podría pensar, bueno, que parte de su complejidad, pero además de la complejidad es el interés por la trascendencia que tiene el conocimiento sobre los modos de acción y sobre este conocimiento sobre cómo se comporta el ser humano, ¿no? Así que ahora nos convoca la pandemia que uno empezó considerándose algo totalmente biológico, ¿no? Era cómo se reproducía el virus, cómo se podía propagar el virus, toda la atención estaba en eso. Sin embargo,
a medida que va avanzando la pandemia en el mundo y que no se aplaca, el gran interés de los investigadores se está centrando cada vez más en el comportamiento de las personas. Es paradójico porque si bien la pandemia, por supuesto, todos sabemos que se desató por el salto de un virus de una especie silvestre, por lo menos es lo que hasta ahora está aceptado de una especie silvestre a los seres humanos, un virus para el que todos éramos susceptibles, cada vez más los investigadores están atribuyendo la expansión de los brotes o su dominio por parte de los países, no a esta entidad biológica, sino al comportamiento de las personas, ¿no? Las curvas crecen o decrecen, no por estas características biológicas. De hecho, hay un investigador argentino que acuñó una frase muy simpática que yo voy a suavizar, pero dijo que no existe la inmunidad de rebaño, pero sí existe la inmunidad del susto, vamos a decir, ¿no? Y que muchos de los brotes que hay en Europa y que uno dice, pero ¿cómo puede ser que allí llegaron a un punto los contagios y súbitamente empezaron a decrecer? Que es la gran pregunta, ¿cómo se hizo para hacer decrecer los números de transmisión del virus? Y la explicación que él encuentra, voy a nombrarlo, Roberto Echenique, de la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA, es que puede haber una parte de la población que se inmunizó y otra parte que, dado que se cuida, produjo una inmunidad que es una inmunidad más bien comportamental, o sea, pudo prevenir la transmisión del virus justamente porque tomó todas las medidas que sabemos son efectivas a falta de fármacos que puedan controlar los cuadros graves, a falta de vacunas, ¿no es cierto? Así que este aquí que el quid de la pandemia, cuando se empiezan a revisar todos los datos, y cuando se observa cómo se pudo dominar de alguna manera, aparentemente en países como China, donde surgió, no está en el virus en sí mismo, no está en operaciones médicas, sino que está más bien en algo que tiene que ver con el comportamiento de cada uno de nosotros, ¿no es cierto? O sea, de hecho, una de las grandes preguntas que ahora se plantean los sistemas sanitarios, los gobiernos y los investigadores que están en el tema, es cómo orientar o cómo estimular la toma de ciertas conductas por parte de las personas. ¿Cómo habría que comunicar la realidad viendo que ya el miedo, hay una habituación, hay un cansancio, un desgaste, que hace que todo lo que se diga, desde los medios de comunicación, desde los mensajes de los gobiernos, de las autoridades sanitarias, parece que no penetran justamente y no producen la respuesta en las sociedades que uno esperaría, ¿no? Ahora, visto así, no solo surge que es de una importancia superlativa y enorme conocer justamente cuáles son estos mecanismos íntimos de los comportamientos sociales, algo de lo que se sabe muy poco, porque se investigó mucho más en lo individual, sino que también uno dice, bueno, qué avance maravilloso si uno pudiera dilucidar cómo se producen estos comportamientos, cómo entender esta índole de los mensajes para producir ciertas reacciones, ¿no? Y sería algo fabuloso, pero a medida que, en cuanto uno empieza a pensar en esta posibilidad, por supuesto que surgen cuestiones éticas y morales muy, muy, muy delicadas, ¿no es cierto? Porque cómo sería el funcionamiento de la democracia en un país y en un estado de la ciencia en que se conocieran exactamente cuáles son los resortes que hay que apretar para que la sociedad actúe de una manera o de otra. Por supuesto que hoy sabemos que las decisiones no son racionales como se creía antes, que uno iba a comprar una casa y hacía un equilibrio, ¿no es cierto? Bueno, tiene tales y tales cosas a favor y tales cosas en contra, y
prácticamente trazaba una ecuación mental y de acuerdo al resultado tomaba la decisión, ¿no? Las decisiones están gobernadas por sentimientos, por emociones, por toda una cantidad de procesos que hacen que nuestras decisiones, nuestras conductas no sean justamente dominadas por la razón, ¿no? Así que, por un lado, veo que una carrera de este tipo, que ya hay otras en el mundo y que es importante que empecemos a recorrerla en nuestro país, puede ser enormemente importante, pero también plantea todo un costado ético, moral, que no se puede dejar de lado, ¿no? Así que me parece fascinante el camino que ustedes empiezan a recorrer hoy. Me parece imprescindible que, por lo menos desde los medios, conozcamos los resultados que vayan apareciendo de sus investigaciones, porque van a tener que ver también mucho con la comunicación, y también que de alguna manera actuemos como parte de la sociedad, decidiendo, así como ocurre en otros campos de la ciencia, ¿no? La inteligencia artificial y otros, decidiendo cuáles de esos hallazgos queremos verdaderamente aplicar y ante cuáles hallazgos vamos a decidir, no, mejor de esto nos vamos a abstener. Muchas gracias por la invitación y va a ser un verdadero privilegio asistir a las charlas. Mil gracias, Nora. Diego. Sí. Hola a todos y todas. Yo quiero muy brevemente decir 3 cosas nada más. La primera es que, más allá de celebrar el centro y la carrera, tengo una enorme queja para empezar, que es que este centro y esta carrera llegan un poquitito tarde, ¿sí? En realidad llegan unos 30 años más tarde. ¿Por qué no la hicieron cuando yo estaba viendo qué carajo iba a estudiar? Sí, ya sé por qué, pues los directores no habían nacido, más o menos. Pero es importante esto, sí, estamos llegando tarde, pero estamos llegando a un área que en Argentina estaba casi no desarrollada, muy poco desarrollada, en la medida que hubo una serie de jóvenes que la mayoría se formaron afuera y empezaron a volverse, empezaron a crear estos polos. Y vaya si son importantes, y acá viene mi segundo tema, que son importantes en general, pero ya Agus y Nora mencionaron que, bueno, ahora está puesto más de manifiesto todavía la importancia de este tipo de investigaciones, de este tipo de enseñanzas. Estamos en un tiempo incierto, un tiempo ansioso, por así decirlo, y hay que estudiarlo, hay que entender por qué hacemos lo que hacemos, ¿sí? ¿Por qué decidimos ciertas cosas? ¿Por qué ahora, bueno, se habló del miedo como una emoción muy primaria? ¿Por qué nos sometemos a la autoridad? ¿Por qué confiamos? ¿Por qué algo nos resulta confiable a la primera vez que lo vemos algo o a alguien? ¿O nos dicen algo y nos resulta confiable? ¿Es por azar? Posiblemente no, y eso hay que estudiarlo. ¿Por qué tomamos ciertas decisiones? ¿No? Todo lo que finalmente estudian las ciencias del comportamiento, que insisto, siempre debe ser aplicado y en estos tiempos es todavía más urgente. Y la tercera reflexión es relacionada con las 2 primeras. Uno siempre miraba con envidia lo que pasaba en otros lugares del mundo, tanto a nivel de investigación, como a nivel académico, como también a nivel político, ¿sí? En toda charla siempre se menciona, por ejemplo, la Behavioral Insights Unit de Inglaterra. Es bastante única, pero hay cosas parecidas en otros lugares, ¿sí? Es una unidad un poquitito secreta, que eso lo hace todavía más divertido, que asesora al primer ministro en cuestiones que tienen que ver con políticas públicas basadas en evidencia, basadas en comportamiento, ¿sí? El famoso nudge, el famoso empujoncito. Y siempre lo mirábamos como, no, eso está demasiado lejos, ¿no? Eso no es Argentina, no es Sudamérica, no estamos ahí. Pero me parece que la creación de este centro nos acerca un poquitito a eso que no somos, ¿sí? El tener un centro específicamente dedicado a ciencias del comportamiento, una carrera en la cual se van a empezar a formar generaciones de jóvenes, de chicos y de chicas, que van a querer mirar esto desde otro punto de vista, incluso para llegar a las políticas públicas. Por algo se empieza, y este es uno de los mejores comienzos que podría decir, así que felicito mucho a Agus, a Adolfo, a Eugenia, también a la universidad por jugarse a esto, que no es fácil, ¿sí? Se están jugando a algo bastante desconocido para la universidad, pero la verdad que con el equipo que se está ahora acercando a la universidad tienen el éxito absolutamente asegurado. Felicitaciones y muchas gracias. Gracias, Diego. Muchísimas gracias. Realmente, Nora, también por las palabras, por iniciar el debate poniendo sobre el tapete algunas de las temáticas que son candentes para el campo, que son centrales para
la carrera, y dentro de ellas hay una en particular que a mí me entusiasma muy particularmente, por un sesgo lingüístico que tengo y debo confesar, y que es el que me llevó en su momento a conocer el trabajo de nuestro primer orador, el doctor Guillermo Secchi, a quien tengo el gusto de llamar hoy un colega y un amigo, y que es investigador principal de la División de Investigación en IBM. Guillermo hizo sus estudios universitarios en física en la Universidad de La Plata, su tesis doctoral en física y biología en la Universidad Rockefeller y sus estudios postdoctorales en psiquiatría en el Centro Médico de la Universidad Cornell, ambas en Nueva York. Guillermo ha sido pionero en la aplicación de métodos computacionales en la neurociencia, incluyendo redes complejas en imágenes cerebrales y la aplicación de inteligencia artificial para el estudio de la producción y la comprensión del lenguaje en el contexto de la salud mental. Guillermo participa de numerosas colaboraciones académicas e industriales financiadas, por ejemplo, por el Instituto Nacional de la Salud de Estados Unidos, fundaciones privadas y emprendimientos empresariales. Fundó, entre otras cosas, y dirige el Laboratorio de Psiquiatría Computacional y Neuroimágenes de IBM en el Watson Center en Nueva York, y hoy nos va a compartir una muy interesante charla sobre psiquiatría e inteligencia artificial. Guille, gracias por acompañarnos. El espacio es tuyo. Bueno, muchísimas gracias por la presentación, por la invitación. Es un honor estar en este panel. Y espero hacerle honor de mi parte. Comienzo a compartir mi presentación. ¿Está funcionando? ¿Se ve? Perfecto, Guille. Sí, se ve perfecto. Perfecto. Sí, perfecto. Bueno, muchas gracias. Como decía Adolfo, voy a hablar muy brevemente, muy superficialmente sobre cómo estamos pensando la relación entre psiquiatría e inteligencia artificial desde el laboratorio, y como decía Adolfo, este es el laboratorio de IBM, y eso tiene implicaciones relacionadas con cómo tratamos de articular lo que hacemos con la industria, pero en este caso la industria es el espacio de la salud pública y de salud mental en particular. Y entonces, para ir de acuerdo a los tiempos pautados, déjenme comenzar a hablar de cómo pensamos la psiquiatría desde nuestro punto de vista. Y algo que es muy notable es que si miramos cómo se practica diariamente la psiquiatría, si bien vemos en los diarios estas grandes máquinas donde se mete a la gente y se estudia el cerebro, o las cosas que hizo recientemente Elon Musk, y también hay una gran industria farmacéutica detrás de la salud mental. Lo que es cierto es que la práctica cotidiana de lo que pasa en la clínica realmente no ha cambiado mucho en 100 años. En particular, la evaluación de los pacientes, ¿no? Quiero dejar de lado, no quiero decir que es lo único que importa. Lo que estamos pensando con esto es que hay un componente fundamental y radicalmente humano en la interacción psiquiátrica, en el tratamiento, pero hay un componente que es particular, como digo, la evaluación, que es muy laborioso, que requiere la coincidencia espacial del psiquiatra, el neurólogo y el paciente, y que no es confiable en el sentido de que depende mucho de la historia, de la formación del individuo, de la experiencia que tenga. No quiero decir con esto que sea equivocado, sino que es muy inestable, ¿no? Muy inestable porque las cosas que se usan para juzgar, para hacer una evaluación de persona, aparentemente son muy difíciles de
reproducir y transmitir de una persona a otra. Solamente en Estados Unidos hay más de 63 millones de entrevistas psiquiátricas por año. ¿Sí? De esas, salvo las poquitas que les voy a mostrar ahora, ninguna se estudia de la manera en que se estudia, por ejemplo, todo lo que está pasando en sus teléfonos celulares mientras están presenciando esta charla, ¿no? Toda la enorme cantidad de recursos que se dedican a estudiar los tweets, los posts de Facebook, la producción textual de candidatos presidenciales, hasta alguien que deja un mensaje después de haber comprado algo en Amazon. Este hiato entre una cosa y otra es justamente lo que estamos tratando de cubrir, de establecer un puente entre la psiquiatría y la inteligencia artificial, pero un puente que espero poder convencerlos tiene dos vías, dos manos. ¿Qué es lo que hacemos? Bueno, en ese sentido somos bastante agnósticos. Lo que hacemos es tomamos producción lingüística, ya sea directamente en texto escrito o en la producción vocal, y le tiramos todo lo que sabemos acerca del procesamiento del lenguaje. Analizamos contenido acústico, prosodia, de lo más básico, cuál es la frecuencia fundamental de la voz de una persona, hasta las cosas más complejas y abstractas con las que podemos tratar. Por ejemplo, recientemente hemos trabajado en detección de contenido metafórico, detección de sarcasmo, ironía, en lo que la gente dice y cómo lo dice. Les voy a dar algunos ejemplos, y nuevamente va a ser un tratamiento extremadamente superficial, y espero que se generen discusiones acerca de todas las connotaciones que esto tiene, incluyendo connotaciones éticas, que no voy a mencionar ahora, pero que seguramente surgirán al final de la charla en el debate. Una de las cosas en las que hemos estado trabajando es en relación a lo que decía la evaluación del estado de los pacientes y de los posibles resultados ante un tratamiento o falta de tratamiento. Es algo que de hecho hicimos con colegas de Argentina, Diego Fernández Lesac y Juan Carrillo en la UBA. Lo que hicimos fue estudiar lo que se conoce una población a riesgo de convertirse en psicótica, de tener un primer episodio psicótico, que normalmente deriva en esquizofrenia. Pero al momento que son analizados no lo han tenido. Y entonces lo que hicimos fue estudiar entrevistas de aproximadamente 40 minutos con estas personas y luego tratar de capturar en algoritmos conceptos que son bien establecidos en la psiquiatría, pero que hasta ese momento no tenían un correlato formal o algorítmico. Y ese correlato no es perfecto, ni mucho menos, porque lo que tratamos de hacer es tratar de capturar la intuición. En particular, nos enfocamos en la idea de descarrilamiento del pensamiento, que en inglés se lo suele llamar flight of ideas, es cuando las personas están tratando de mantener un hilo coherente en su conversación y saltan a un tópico completamente distinto. La idea es que la psicosis también está relacionada con una distorsión de la percepción del individuo, de sí mismo, como las personas se ven a sí mismas y también en relación a otras. Y otra que es la pobreza del lenguaje, que también ocurre en otras condiciones, pero que también es bastante prominente en psicosis y que tiene que ver con una producción lingüística que es muy simple, muy simplificada. Usando estas tres ideas, logramos establecer correlatos algorítmicos que aplicamos automáticamente a estas entrevistas y hemos logrado obtener un grado de predicción de quién se va a convertir y quién no, bastante alto, entre 85 y 100%
precisión dependiendo de exactamente cómo es el protocolo de la entrevista, lo cual es bastante significativo porque esto permite, por ejemplo, entre otras cosas, dedicar esfuerzos a quienes sabemos que van a estar con más riesgo de convertirse. En otra dirección, y en este caso tiene la ventaja desde el punto de vista analítico, si quiere, de que la condición, sobre la condición tenemos más control, y es un poco menos abierta a debate respecto de lo que significa un estado psicótico, por ejemplo, y es el estudio de ingestión de drogas psicoactivas, ¿no? Hemos estudiado éxtasis, metanfetamina, oxitocina, cocaína, y lo que hacemos, estos experimentos altamente controlados, el participante ingiere una de estas drogas, y puede ser también el placebo, y después lo que hacemos, repitiendo lo que estaba diciendo antes, es tomar cosas que ya se saben, por ejemplo del éxtasis, cómo el éxtasis regula el procesamiento emocional en las personas, para extraer información del contenido de lo que las personas dicen durante una entrevista abierta de unos 15 minutos, junto con la prosodia, porque sabemos que, digamos, lo usamos cotidianamente de forma inconsciente. La prosodia, la forma en que decimos las cosas, permite una enorme información, particularmente el contenido emocional. Sumamos todo esto, ¿no? La prosodia con el contenido, incluso a la misma estructura, la sintaxis parece ser alterada, y con eso mostramos que podemos distinguir con bastante buena precisión si el individuo tomó una cierta droga psicoactiva o no, e incluso distinguir y de alguna manera mapear las distintas drogas y las distintas condiciones de acuerdo a cómo todos estos aspectos del lenguaje, la prosodia, el contenido, la sintaxis, son alterados por la ingestión de las distintas drogas. En otra dirección, y aquí está involucrado directamente Adolfo, que él ha sido un pionero en esto, usando técnicas muy similares, pero en este caso con muestras de lenguaje muy cortas. Pudimos ver que simplemente con una tarea tan casi trivial como pedirle a alguien que describa un día típico de su vida, es posible extraer muchísima información acerca de el estado de avance de la condición de Parkinson que tienen los pacientes. Encontramos una forma de poder inferir lo que se conoce como la escala de deterioro debido a Parkinson, a partir de información que podemos extraer de, nuevamente, menos de un minuto de producción lingüística de una persona, e incluso, y lo que es interesante, a partir de información estrictamente estructural, de manera que lo que exactamente está diciendo la persona prácticamente no importa, ¿no? Es la estructura del lenguaje lo que es alterado y correlaciona con cuán avanzada está la condición. Esto permite, en principio, poder tener una fotografía de la persona fuera de la clínica, por ejemplo, que de otra forma es imposible obtener. No podemos mandar un neurólogo a la casa de la persona todos los días. Y basado en eso también acabamos de publicar un trabajo en donde mostramos justamente en un ensayo clínico donde las personas graban este tipo de información, tareas muy simples como por ejemplo describir una foto o una caricatura, podemos determinar si han ingerido levodopa, que es la droga que se utiliza para reemplazar la dopamina, que es lo que determina que tenga Parkinson. Podemos saber si la persona ingirió levodopa o no, y esto nos permite entender, por ejemplo, cuál es el mejor momento de ingerirla, qué efecto tiene en cada individuo y demás, ¿no? Y nuevamente, como en el caso anterior, usando muy poco
de producción lingüística, y es una producción lingüística que es natural y no es complicada y se puede administrar en la casa. En una dirección similar y también estudiando condiciones neurodegenerativas, mostramos recientemente que también, nuevamente enfocados en tareas simples y repetibles, podemos tomar lo que una persona dice cuando se le pide que describa una imagen como la que se muestra en la pantalla. Podrán ver que esto es algo anticuado porque son estudios que llevan ya décadas, que se comenzaron en Estados Unidos en los años 40. Podemos tomar lo que la persona dice, crear una estructura gramatical de acuerdo a teorías modernas de gramática, ¿no? Piensen en todo el trabajo que se ha hecho alrededor y después de Chomsky, ¿no? De pensar en estas estructuras que tal vez sean universales en el lenguaje, y tomar eso y usar solamente eso, sin relación alguna con el contenido, y demostrar que la estructura de lo que la gente dice nos permite inferir también una escala, es una de las escalas que se usa para estudiar el deterioro cognitivo de las personas. Podemos inferir esa escala con alta precisión, dado que estamos nuevamente hablando por no más de 1 o 2 minutos. Y lo que hemos hecho más recientemente es un poco más ambicioso, y es tomar el mismo tipo de información, y de hecho exactamente el mismo protocolo. Se le pide a alguien que describa el dibujo que aparece en la pantalla, que es el mismo que le mostré en el anterior. Pero en este caso, como tenemos estudios que atraviesan décadas, vamos a hacernos la pregunta si es posible determinar que esta persona que estamos viendo hoy va a desarrollar Alzheimer en el futuro o no. Y lo que hicimos fue hacernos la pregunta: si tenemos una muestra de lenguaje de alguien hoy, que clínicamente se lo considera saludable desde el punto de vista cognitivo, podemos decir si esa persona va a desarrollar Alzheimer antes de los 85 años o después. Y lo que vimos es que con una sola muestra, solamente una, de este tipo de tarea, tenemos una precisión de 74% de determinar si va a desarrollar Alzheimer antes de 85 o no, cuando, digamos, si no superamos nada sería 50%, y cuando sí utilizamos toda la información clínica que se conocía al momento, la historia clínica de todos los test neuropsicológicos y demás, no llegamos ni al 60%, apenas llegamos al 5%. Y el valor de esto nuevamente no es tanto que podamos predecir, sino que este tipo de señal que podemos estrictamente volver al lenguaje y entender qué es lo que está pasando en el lenguaje, este tipo de señal nos permite, por ejemplo, utilizar esta información para ver si un cierto tratamiento, una cierta droga o una cierta terapia tiene un efecto positivo o negativo en la persona, pensando que últimamente lo que queremos es evitar que se desarrolle el Alzheimer. Esto a pedido de Nora, que quería que hablar algo de la pandemia. Esto es algo que hemos hecho muy recientemente, que está en prensa y con colegas en Harvard y MIT, pero el autor principal no se llama Daniel Lowe, sino se llama Daniel porque es argentino también, aunque está en el MIT. Y lo que hizo Daniel es estudiar los posts en Reddit, y en particular en los subreddits que están relacionados con salud mental, y pudo estudiar lo que pasaba antes de la pandemia y lo que ha pasado después, durante y después de la pandemia. He encontrado, esto se puede hablar durante mucho tiempo, he encontrado cosas realmente fascinantes, como por ejemplo que casi Navidad, la traza celeste es el subreddit de gente que tiene ansiedad en temas de salud, digamos los hipocondríacos,
que son los que respondieron inmediatamente cuando aparecieron los primeros síntomas de la pandemia, que es lo que se ve en el panel de arriba. Y luego con el tiempo, los otros subreddits, la gente que postea porque tiene interés en distintas condiciones de salud mental, se fueron pareciendo entre sí, y si ven en el panel de abajo, lo que se ve es una proyección de la alta dimensionalidad de información textual en los subreddits en 2 dimensiones, y no sé si alcanzan a ver, pero lo que pasa prominentemente es que todos los subreddits después de la pandemia se parecen mucho más al subreddit de ansiedad de salud, pero por ejemplo, no sé si lo alcanzarán a ver, los subreddits relacionados con las enfermedades psiquiátricas complejas tradicionales como esquizofrenia, bipolar y autismo, son los que prácticamente no se mueven, realmente parecen ser resistentes a lo que está pasando con la pandemia, seguramente porque están consumidos por la intensidad de la condición que ni siquiera la pandemia puede mover. Esto tiene enormes implicaciones y hay infinidad de formas de sacarle jugo, pero quería mencionarlo justamente porque Nora tiene mucho interés en esto. Y por último, en esta dirección lo que quería decirles es que estamos participando en una cantidad de distintos proyectos de ensayos clínicos en donde justamente estamos aplicando los resultados que les estaba mostrando a situaciones concretas. Por ejemplo, en este caso estamos estudiando una población de pacientes de ALS, la enfermedad que tenía Hawking. Estamos estudiando dolor crónico, estamos estudiando gente que tiene esquizofrenia y tiene tratamiento. Y lo que ha cambiado realmente es que con esto podemos sacar al estudio de la salud mental fuera de la clínica, ¿no? Y ahora tenemos los 2 polos, la clínica y el hogar y la situación cotidiana en la que vive la gente, ¿no? Y estas 2 cosas se pueden reforzar mutuamente. Déjeme ahora pasar hacia la otra dirección del puente entre la inteligencia artificial y la psiquiatría. Y ¿qué quiero decir con esto? Lo que quiero decir es que la inteligencia artificial, con todo el poder que tiene en alguna medida pies de barro. Y nosotros pensamos que, pensando desde la psiquiatría, pensando en la salud mental, entre otras disciplinas, podemos contribuir a hacer una inteligencia artificial que sea menos artificial, que sea más humana, que sea más útil, y que refleje lo que realmente sabemos en el siglo XXI lo que pasa en la vida mental. Y esto se remonta discúlpeme por hacer una digresión filosófica, se remonta a Descartes. La inteligencia artificial sigue estando obsesionada con la idea que propuso Descartes, que hay una separación radical entre yo, el individuo, y su conciencia con el resto del mundo, ¿no? Y que lo único que realmente podemos saber, conocer científicamente, es lo que pasa en nuestra conciencia. Y lo demás es todo, está en duda. Esto funciona muy bien para estudiar las estrellas, porque obviamente hay una separación radical. Pero no funciona tan bien para estudiar el comportamiento humano, y de hecho, el mismo Descartes lo sabía. Por eso entendió que había un problema con su tesis, y que es el problema de las otras mentes. ¿Cómo sabemos que las otras mentes existen? Que otra mente es consciente, que tiene su propia subjetividad. Y entonces él lo solucionó diciendo, bueno, en realidad lo que hacemos es simplemente hablar. Si hablamos con ellos, ya sabemos que son humanos. Y como no podemos hablar ni con máquinas ni con animales, bueno, ya está, no son humanos, no tienen conciencia. Ahora, si pasamos unos cuantos siglos para adelante y recalamos en quién es básicamente el fundador de la inteligencia artificial, y todos conocerán su
famoso artículo donde propone su idea de test de Turing, en donde lo que hace es poner a Descartes de cabeza y dice, bueno, en realidad lo que pasa es que si yo puedo mantener una conversación con alguien y no puedo distinguir si esa persona es humana o no, si no me puede, no puedo saber que no es humana, ya está. Es todo lo que necesito saber para decir que la otra persona o la otra entidad es una entidad consciente. No sé exactamente lo que dijo, no sé lo que dijo, pero hay que leerlo. Perdón. Guille, perdón que te interrumpa, estamos un poquito pasados por el tiempo, por si querés ir sintetizando, mil perdones. Bueno, sí, ya termino. Lo que quería decir es que, de hecho, esta forma de pensar no ha atravesado enteramente la inteligencia artificial, pero si vemos los casos más recientes, más espectaculares de éxitos de la inteligencia artificial, todos ellos involucran algún tipo de juego. El ajedrez, haberle ganado al campeón mundial de ajedrez, haberle ganado al campeón mundial de Go. Y esto significa que realmente el lenguaje se debe pensar como una componente esencial de la actividad humana. Y es algo que la inteligencia artificial realmente le cuesta mucho. Pero concretamente, y esto es lo último que voy a presentar, lo que hemos hecho es hacernos la pregunta si es posible estudiar el diálogo en el contexto de la psiquiatría, y en particular estudiamos una gran cantidad de sesiones de terapia de depresión, en donde nos hacemos las preguntas si es posible inferir lo que se conoce como la alianza terapéutica, que aparentemente es uno de los mejores indicadores de éxito en los resultados de la terapia. Y para eso lo que hicimos fue tomar esta idea de que tanto el terapista como el paciente deben encontrar una forma de trabajar juntos. Transformamos esto en una medida de información mutua entre lo que dice el paciente y lo que dice el terapista. Hola Guille, ¿nos escuchas? Pero de diálogo. Ahí volví. Pero en particular funcionan muy bien para nuestros diálogos de terapia. Incluso funcionan muy bien para otras situaciones donde existe algún tipo de diálogo colaborativo, como por ejemplo entrevistas en la televisión. Y esto lo estamos pensando de una forma, entre otras, de proveer algún tipo de feedback a quien está haciendo una sesión, y de encontrar formas de entender cuál es la dinámica de una sesión, una dinámica positiva. Y con esto los dejo, porque sí, sé que estamos pasados de tiempo. Guille, muchísimas gracias por tu charla. Siempre es un gusto para nosotros poder trabajar con vos y tu equipo. Y ahora, entonces, vamos a arrancar con una sección en inglés, la charla de Harris Ayer. Hi, Harris, are you over there? Yes, I'm here. Hello. Thank you very much for having me. A great honor for us. Harris Ayer, MD, PhD, is a brain health venture executive and innovation diplomat focused on building brain capital. He is co-founder of the Prodeo Institute, working to advance brain health technology, investment, policy, and innovation diplomacy. Harris maintains additional roles with organizations which are conducting brain health innovation work in Latin America. In the pursuit of building brain capital, Harris leverages insights from clinical medicine, neuroscience, transdisciplinary science, diplomacy, responsible innovation, and the aerospace sector. Thank you, Harris.
All right. Well, thank you very much, Eugenia, for that introduction. Glad to be with you all today, even though it's virtual. Hello from Southern California. I wish I was there in person, and I think that I can get there one day soon. I look forward to visiting the university and the new center and meeting the folks that are now going to be studying the major in behavioral science. So I particularly want to thank my friend and colleague, Agustin Ibanez, who's the director there at the new center. Agustin has been a friend and colleague now for a couple of years through the Global Brain Health Institute at UCSF, and has been just a terrific collaborator and friend, and has really helped me to build out a number of the concepts that I'll be speaking about today. So I'm extremely grateful to Agustin, and know that we will have many, many things that we're going to be doing together in the future. And so therefore collaborations with your new center. I'm going to talk today about brain capital, which is a very radical approach to neuroscience. I'm going to suggest a call to arms that the way that we've been thinking about neuroscience in the past has been very valuable in understanding brain disorders, but let's now put neuroscience at the center of society, at the center of the economy, and at the center of policy. And now is the opportunity to do it during the COVID economic restructuring and rethinking of the social contract that we all have. Now is the time to do this. And this brain capital project that I'm going to talk about is something that your university through Agustin is involved in. And we are really trying to advance this rapidly at high levels of global policy and economic thinking. And I'll explain that a little bit more. So this is the project we have that's articulating brain capital and looking for ways to advance it. We have 33 co-authors from 17 countries, very rich diversity of disciplines from neuroscience, economics, philanthropy, etc. You know, University of San Andreas is right there in the middle of all of these institutions and playing a very important role. And I'll explain a number of the projects that I think are very brain capital aligned that you're involved in. So we do have the opportunity now to strike, as we say, strike while the iron is hot. The economy is being restructured, reconsidered globally. I'm sure that's occurring in Argentina as well. Certainly in the US, certainly in Australia, where I'm from. We're rethinking, you know, what is the role of how do we get equity in society? How do we reduce inequality? How do we redesign jobs? You know, we can all think of ways that COVID has impacted us, and this is what the World Economic Forum calls the Great Economic Reset. So brain capital, to explain and put a little bit more detail to this, brain capital is really a novel form of capital. Think about, you know, some asset class on a stock exchange. Well, you know, brain capital is like that, and it prioritizes brain health and brain skills, and it's particularly relevant for the brain economy. So brain capital is obviously, you know, very much thinking through in economic terms these issues. So what is the brain economy? I'm giving you now the backdrop to how we arrived at brain capital and the logic behind it. So the brain economy is an economy that increasingly demands cognitive skills, where an economy where innovation is a tangible deliverable of employee productivity, and it's an economy where digital innovation and automation is critical. We all know of the rise of automation, robotics, etc., and the increasing loss of sort of lower skilled jobs. So this is the brain economy. So what are brain skills? Well, brain skills are skills that emanate from the brain, of course, that are very relevant in the brain economy. You know, let's think of problem solving, automation, coding, complex issues, patent development, et cetera, These are really critical in this economy, and obviously are going to be increasingly critical in the next 10 to 20 years. So what is brain health? Well, brain health is really encompassing cognitive and emotional strengths across the lifespan. Right? If you have brain health, you have an absence of issues like ADHD, autism, depression, dementia, etc. This is brain health, and obviously incredibly important. And brain health is obviously a
prerequisite for having optimal brain skills. We really need that if we're going to be able to be optimizing our brain skills in the current economy. So again, just to recap, brain capital, it's brain health and it's brain skills towards a brain economy. It's a very simple sort of algorithm or equation. History suggests that post-crisis and during crisis, there is an opportunity to really push novel, appropriately socially advanced things forward. Think of, issues that occur post-war, post-pandemic, post-economic crisis. Well, now is the time. So how do we do this, and how do we do this in Argentina to modernize social policies, modernize infrastructure, invest in reskilling, prioritize the people within companies, not just the company's assets and revenue. How do we prioritize the people? How do we prioritize the people's well-being in the world where, the gig economy with, Uber and such, gig economy and things like this, people are not being very well treated, and that's not good for their brain health. So how do we really try to get some social advances now? And obviously between now and the next 2 years is the time that we need to move quickly. So how could we see about advancing this brain capital endeavor? Well, there's obviously an investment approach to this. If it's a type of capital, you can invest in it, and I'll talk that through. If it's relevant to policy, then we can think about it in different policy settings. We maybe can develop an index that can help us to track brain capital so that we hold ourselves accountable if we're doing interventions in Argentina or in Buenos Aires. How are we tracking these interventions and making sure that they actually have impact and work? And then what are the workforce considerations? Well, obviously you guys are thinking hard about developing your workforce in behavioral science and neuroscience through the center. That's great. So how do we continue to refine our thinking about workforce so that we can develop people and train people that can go out and seek this advance in brain capital and try to get neuroscience at the heart of the economy and society. So the investment plan obviously is multifactorial. Let's think about government grants. Let's think about social impact investing. Let's think about tax restructuring. So tax restructuring, there was a great paper last week published by the World Economic Forum, Human Capital Accounting Framework. How do we take people that are employed by companies and how do we value them as much as companies value their revenue, or as much as companies value their premises that they own, or if they're a construction company, the cranes that they own? Well, too often human capital is cast aside and is not valued. So how do we think through it from a taxation perspective and making people actually tangible assets of a company so that the company can get benefits of investing in those people, of investing in their well-being, of investing in their health and their mental health, so on and so forth. You can see these other types of investment, many of which you'll be familiar with. And if anyone has questions about these, they can email me. My email address will be at the end of the talk. So now let's think through again comprehensively as we frame brain capital and frame the way to push it forward. What is brain capital in all policies? Well, you need to think it through in all these different ways. And so let's just take women's affairs as one example. We don't think enough about the gender differences of mental health disorders between men and women, but that is obviously a very big area of innovation. Thinking through, what is if a lady has a mental health disorder, what are the differences for her in accessing care? What are the differences for her in symptom presentation? What are the differences? What's the endocrine differences, the hormonal differences, the biological differences? Does that dictate more precise treatments? We need to think these things through, and we need to obviously invest in the science. And that's obviously where your new center comes in to be looking at neuroscience, brain health in all these different sectors. And I know that Augustin is really exceptional in his ability to think through all of these different policy settings and operate in all these different policy settings.
which, again, credit to Agustin for that, and wonderful leadership that you obviously have at the center with Agustin leading. Brain Capital Index, as I said before, we need to think about, does this help us to invest in brain capital and track the outcomes of interventions? Well, what could a Brain Capital Index look like? I'm not saying that I have the answer to this, but I'm proposing that we should brainstorm about it and we should refine it. We can track brain health through conventional mechanisms. We can track brain skills. We can track novel product and service outputs for people if they're working in the innovation economy. How many patents do they produce, etc. We can look at co-benefits of investing in projects. So let's say we want to invest further in the center that you're developing, the Cognitive Neuroscience Center. Well, how do we look at the benefits, the tax benefits, the employment benefits, the infrastructure benefits? If we as a group of neuroscientists can start to track these things, we can take it to the policymakers, to the politicians, and get them more fired up and seeing the return on investment, as they like to say, the ROI. Brain health technologies, I will skip over this now because Guillermo did a wonderful job of all of the different innovations that are occurring in brain health technologies. So he's given you the cutting edge of this field, but there are many that can be harnessed, and I'm sure that you will be harnessing these through the center, and the people that are studying your new major in behavioral sciences will be becoming very familiar with these. So now I want to talk about some exemplary brain capital projects. I'll start with some global ones, and then I will go into some relevant to Argentina and Latin America. The Healthy Brains Global Initiative is an initiative to raise $10 billion of government bond money to fund mental health research that is global. So taking neuroscience from just being projects that are done in different countries to actually making it global and coordinated. This project is supported by the United Nations, the OECD, the World Economic Forum. They're starting in youth to tackle those issues, and they will be looking at other things across the lifespan. There are a number of countries interested in this. Californian government is interested, and some other countries in Scandinavia and in Asia. So I haven't heard Argentina's name on the list of sovereign countries interested in this. So maybe we can see about how to advance that. This is a wonderful project, and I'm sure that the center will somehow be involved in it in one way or another. So another interesting one that's very local to you guys in Buenos Aires, Mental Capital and Wellbeing Delivery Unit. I was notified about this by Professor Facundo Manes, who I believe is in Argentina and is an expert in neuroscience and someone that Agustin knows. This is a wonderful example of a brain capital aligned unit. I think that this is, I think it's awesome, and I think that it's really very unique. The fact that you're bringing people from different disciplines and you're looking at neuroscientific perspectives on policies. I would love to meet the people of this unit and learn more about it, because it certainly piqued my interest. So I guess what I'm saying is that Argentina is leading in this type of thinking and in this type of work. Also, let's talk about the Latin American Dementia Research Initiative. I know that Agustin is heavily involved in the leadership of this. This is obviously a wonderful multinational dementia research project. It's bringing dementia research and dementia innovation to countries that really haven't had a lot of that thinking before, certainly not in a coordinated way. It is wonderful, and I would say that it is a template for this type of project that could be explored in other countries, certainly in other countries relevant to the global South. And I've seen some of Agustin's papers coming up on LinkedIn and on PubMed around dementia in the global South. So again, you guys are leading in this area. And I should say I'm particularly impressed because my medical school where I trained was in the tropics. It was all about tropical health. And that's obviously an area where there is great need. And so, I would like to see how I can help to roll this out in tropical countries that need high-level dementia research and innovation. So one of the other interesting things, we talk about workforce innovation in brain capital. Agustin and I have been working together to think about what is the role of diplomacy in brain health. So
how can we leverage diplomacy and diplomacy thinking? Augustin is obviously an example of someone that is a sort of a brain health diplomat, but I like to think, how do we make sure that innovations and advances in neuroscience are not just happening in San Francisco and Boston and New York? How do we make sure they're happening in Melbourne, Australia, and Singapore, and Cape Town, South Africa, or, in many areas in Latin America as well? Well, we need to work with diplomats. We need to learn from them. How do they do this stuff? How do they go about disseminating best practices and thinking around the world? This is obviously an important thing. And in this paper that we published, we articulated some of the ways that we can train people. And I proposed that perhaps there'll be a lot of people in your new major that will be thinking about these issues. So brain capital requires very diverse disciplines. That's obviously why I think that workforce development education is critical, and why I'm so happy to be speaking here with the folks that are going through the new major. These people, I would suggest to you, if you're going through this major, think about how you can become a neuroscientist and involved in economics, a neuroscientist involved in philanthropy, a neuroscientist involved in entrepreneurship, a neuroscientist involved in diplomacy and engineering. You can think now about these novel ways to develop your career. So as I've said, brain capital does align very well with what you're doing, which is another reason why I'm so happy to be talking to you all and involved in this dialogue. I'm very grateful for Augustin's collaboration. So where are we going from here as I try to wrap this up now? Well, we're going to think about a summit, economic analysis that will demonstrate the ROI of brain capital, policy developments, and maybe we can develop a dedicated institute, and maybe your center there will be a part of that and a collaborator. I should say that I'm in the process of shaping a summit on brain capital with the OECD, the Organizations for Cooperation and Economic Development, which is based out of Paris. So that is looking like it will occur sometime in December of this year. And I will be looking for ways to involve your center in that as an important part of it. So this is really, I guess to say, having a lot of momentum. Brain capital is something that we've developed here in the last 12 months. And because the time is right to advance this, we're moving quickly and trying to generate as much thinking and new approaches to social issues and policy and economics as we can. So thank you very much for having me on this opening day of the center and the new major. I'm glad to talk about brain capital, to give you some of my radical thinking. I hope it's not too radical and that I've been able to explain it well enough for what is a new concept. And again, I think that what you're doing at the university, at the center, with the major, and obviously in Argentina more generally, is very well aligned with this thinking, and you guys are demonstrating leadership in a number of ways. So please feel free to email me or connect with me on LinkedIn or Twitter or whatever it is, and I'm happy to continue the discussion, and thank you very much. Thank you so much, Harris, for your incredible talk and your huge generosity and your view. Thinking about in a global world is so important. I think that brain health and technology are critical for that endeavor. So thank you so much. I will switch to Spanish. Tengo un montón de preguntas y comentarios para hacer, pero creo que corresponde invitar a Diego y a Nora a que brinden sus impresiones, y también abrimos preguntas para todos aquellos que quieran hacerlas. Muchas gracias, Agus. La verdad que fueron extraordinarias las charlas, muy complementarias, mucho que ver con el centro. ¿Sí? Por un lado, Guillermo mostrándonos cómo efectivamente la neurociencia contemporánea es interdisciplinaria o no es, y sus alcances pueden llegar a ciencias de la salud. Y este nuevo concepto de Harris, de Brain Capital, me parece tiene para largo rato. Yo, si me permiten, tengo una pregunta para cada uno, como para disparar las preguntas. Guille, si estás por ahí, te quería preguntar por un poco el factor humano de esta investigación. Vos estás de alguna manera proponiendo un cyborg, ¿no? Que la psiquiatría
del futuro, del presente y del futuro, debe tener estas herramientas tecnológicas, por ejemplo, el análisis lingüístico, pero obviamente no puede olvidar a el humano, a lo que venimos haciendo hace 100 años. ¿Y cómo se lo toma el factor humano esto? ¿No están corriendo? ¿No están pensando que pasan a estar en la lista de las profesiones amenazadas por el futuro? ¿Cómo es tu relación con la comunidad psiquiátrica con respecto a lo que estás proponiendo? Gracias, Diego. Es una muy buena pregunta y la respuesta es exactamente lo contrario de lo que uno puede pensar intuitivamente. Cuando lo dije la primera vez, la gente pensó que lo estaba haciendo como un chiste, pero cuando dije que en Nueva York es muy difícil conseguir un turno para ver a un psiquiatra, es porque la gente está pensando en Woody Allen y en Seinfeld. No, es porque la demanda es enorme y la oferta es muy baja. No, hace poco tuve una reunión con trabajadores sociales en el norte del estado, que está plagado de problemas con las drogas, como pasa en muchos lugares. Y ellos me estaban diciendo que gente que lleva 1 o 2 décadas de trabajo y que su carga laboral se ha triplicado o cuadruplicado. Es todo lo contrario, hay una enorme necesidad para poder ayudar a la gente que tiene problemas y a los trabajadores de la salud mental. Esto es justamente, yo creo que es exactamente lo contrario, pero además es una forma, y esto es tal vez un poco más difícil de entender, pero es una forma que tienen los trabajadores, los que están en la trinchera, de decir cosas que ellos sabían, pero con números ahora, ¿no? De cómo se comporta la gente, que estaba dominado por, si querés, el profesor en la torre de marfil, pero ahora el que está en la trinchera puede decir, no, mirá, está pasando esto y estos son los números, ¿no? Comportamientos que se empiezan a compatibilizar entre, como decía al principio, lo que pasa en el laboratorio, lo que pasa en la oficina del CEO de la compañía farmacéutica, y lo que se ve en la realidad en la gente, ¿no? Sí, porque además sabemos que es reemplazable, que el comportamiento humano es irreemplazable. No hay forma que uno genere, por ejemplo, la empatía que hace falta en una sesión de terapia con una máquina, ¿no? Digamos, esto yo creo que nadie lo duda, ¿no? Más allá de las películas de ciencia ficción que se puedan ver. Y si me permiten, una para Harris y le cedo a Noran. Harris, another great presentation too. I was wondering, when you mentioned the brain index, there was a TM, there was a trademark there. So I'm wondering, is that because of the brand, or do you really know how to measure this? And if you knew, what would you do with such an index? Would you compare it among countries, among regions, among social classes? What would the brain capital index be useful for exactly if you knew how to measure it? Wonderful point, Diego. Thank you. The Brain Capital Index is very early in its development, and it is trademarked in the sense of really for a think tank to use the trademark, but it's essentially an open platform. I've really intentionally haven't tried to pin down what it is right now, because I want to really have robust discussions with people, you know, in the papers, in certain summits and thinking. So in that sense, I would be very humble and say that it's not overly determined right now. But to give you some examples of how I think it might be able to be used in the future, you know, I think about the model of the Human Capital Index. The World Bank has developed this index. They use the Human Capital Index to track in different countries and regions of countries around the world, education, healthcare status at a sort of very broad level. And they use it to, you know, go to heads of state, heads of ministries, of governments to say, hey, your Human Capital Index is slipping. You know, what are you going to do about it? And they use it to hold people accountable.
So I like to think that we could use the Brain Capital Index similarly to get some granular data on, brain capital issues, say dementia rates, ADHD rates, autism rates, and say to, some government official, with respect, Mr. or Mrs. Minister, your dementia rates are going up right now in your province. Would you like to know more about what you could do about this? And then bring them some solutions, some policy solutions, some research solutions, some novel thinking to help them, I guess, not just to tell them they're doing something wrong, but to give them some suggestions for what they could do to remedy it, to give them a sort of a turnkey solution. And so we could start to see some sort of institute around Brain Capital that tries to do this in a sort of coordinated way around the world to try to track and improve the situation for people. But this is sort of how I see it now. I'll tell you that you can think also futuristically about this Brain Capital Index. You can think about maybe in 10 years time, maybe we have some digital biomarkers that we can use to track, brain skills or brain health issues, depression, whatever it may be. We could use that from people's, social media feeds. We could use it from sentiments of news media. This is where Guillermo's expertise would come in with AI and natural language processing. We could use this type of digital biomarkers to do this in a really high acuity way. So not just doing the old school sort of dementia assessment through pencil paper tests, but doing it through digital biomarkers. So I also see that this could be something that we could do in the future. Of course, then data privacy and ethical considerations are extremely critical. So that would need to be paramount in our thinking. So those are some examples of how I see the Brain Capital Index evolving and how it could be used. But I'm very humble and would love to get people's feedback. Great, thanks a lot. Thank you so much, Harris. Nora, do you want to provide your thoughts? Perdón. Estás muteada, Nora, estás muteada. Sigue muteada. Ahí está. Harris, thank you so much for your talk. I would like to ask you, we are a country with 50% of its population under the poverty line. And we have been hearing about brain capital, but more or less as a label and as something, you said, the adjective futuristic, that we have to preserve brain capital and to promote brain skills and so on. But do you know actual policies in any country that are being put in place to develop brain capital or to preserve brain capital? Thank you, Nora, for that question. And I recognize that we need to think about brain capital differently in different types of economies. It's different in high-income countries to middle-income countries and low-income countries. So I recognize that we need to tailor this, and obviously Argentina having, as you described, 50% of people below the poverty line, we need to be realistic. We can't just think about what works in sort of, New York State works in Argentina. So we do need to be respectful of these differences. I would say that some examples then to get to your question about examples of how to optimize brain capital. I think that the Global Brain Health Institute between UCSF and Trinity College Dublin, of which a number of the people at your new center are involved with, does have some interesting policy developments. I've learned through them about the World Health Organization has approaches, sort of toolkits for countries to think about dementia prevention. So, they can give a country, you name a country, they can give this policy package and suggestions for how to roll out dementia prevention, which is obviously all around
managing chronic diseases, which means you need access to care to manage chronic diseases. That as a risk factor, you need to manage all the other risk factors. Social isolation, lack of physical activity, smoking, etc. So you know, that World Health Organization dementia prevention package, I think, is a nice example of a policy strategy. But of course, you know, it's only as good as we hold governments accountable and we track the implementation. We need, if governments aren't doing this, how do we hold them accountable? How do we praise the countries that are doing it well? And then how do we maybe guilt the countries that aren't doing it well? So sort of, I think that's where a lot of the refinement needs to occur. Say, just in the example of dementia prevention, we need to hold them accountable, and we need to be able to track the value of what that policy setting is bringing. So thank you so much. And Ricardo, perdón, Guillermo Secchi, que me gustaría preguntarte, ustedes están trabajando más que nada en trastornos cerebrales, ¿no? ¿Están haciendo algún trabajo también en promoción de, digamos, potencialidades de personas sanas? No, justamente no estamos trabajando en eso, pero estamos, bueno, yo participo, tenemos un grupo de trabajo para generar políticas dentro de la compañía justamente para esto. Tenemos un grupo de trabajo en neuroética para entender fundamentalmente cuáles son los límites. Nos hemos restringido a las aplicaciones clínicas porque existe jurisprudencia y existe toda una tradición de justamente cuáles son las cosas que son aceptables éticamente. Este campo de la extensión, del aumento de las capacidades humanas con intervenciones, digo, más allá de lo que es simplemente inteligencia artificial, ¿no? Con intervenciones electroquímicas o demás, es tan desafiante que justamente este año se decidió en la compañía ponernos a pensar a dónde va esto y cómo entroncar lo que puede pasar con lo que ya sabemos, hasta qué punto se superpone con las aplicaciones clínicas, hasta qué punto no. Y bueno, creo que vamos a seguir un tiempo más debatiendo porque es algo que es muy delicado éticamente y para la compañía, incluso con posibles consecuencias financieras, ¿no? de litigios legales y demás. La respuesta más corta es no. Estamos involucrados en proyectos de intervención, con intervención electrofisiológica, por ejemplo, en pacientes que tienen dolor crónico. De ahí hay un paso nada más, hacer algo en lo que se pueda pensar en un aumento de capacidades. Pero todos tenemos el pie en el freno porque tenemos que pensar un poco más las cosas y no tirarnos a la pileta, porque las consecuencias pueden ser imprevisibles. Bueno, son imprevisibles las consecuencias, ¿no? A propósito, aparecía una pregunta para Harris muy relacionada a lo que estaba contestando Guillermo. Harris, I don't know if you were able to look at the chat. There is a question for you regarding new technologies such as Neuralink, which is so fashionable today. What's your prediction regarding Neuralink in developing tools to correct behaviors in neurochemistry? And what do you think of Neuralink would be the question. I saw that Neuralink, which is a company backed by Elon Musk, it's a brain machine interface company, had a big sort of press sort of announcement and presentation a couple of days ago, and I believe that the videos on YouTube, I haven't had a chance to see it yet, but I'll be watching it in the next couple of days. I think that so the topic that we're talking about is just I guess to give this some framing, we're talking about
brain machine interfacing. We're talking about how do we connect the brain to machines? How do we potentially have the ability with thought to move exoskeletons, to move our mouse on our computer, and how do we potentially, how can we sort of, as Elon Musk would say, how can we impute or input new skills into the brain? How can we click a button on our computer and sort of inject the jujitsu sort of knowledge and kinesthetic abilities? I think that broadly, brain machine interfaces are very interesting. They're very fascinating, but they're obviously still very early. There's a lot of issues with brain machine interface and putting probes into the brain in different ways. So it's a very interesting but very early technology. I would say that there are a number of companies. Neuralink is just one of them, but there are a number out there that are all operating around this sort of space. So it's a fairly competitive area, and I would say that we should invest lots of research and engineering into trying to develop this technology, because it has obviously tremendous potential to help people that are paralyzed to walk with an exoskeleton, to sort of treat mental health issues, to the ability to help us to be more rapid with interfacing with computers. So there's a lot of potential, but so maybe the thing I would say in conclusion is that we need to think about how do we develop these technologies responsibly from the beginning? How do we think about the morals and the ethics of the development now? Because there's a lot of dystopian futures that you can imagine with the brain-machine interface. If only a select few, billionaires or trillionaires in the world can get access to it, and they have the ability to be superhuman cognitively, so that's just going to increase the world's inequality. And there are many examples of the sort of dystopian future. So let's think responsibly from the beginning. And I just would make a plug that I saw the OECD has a framework for responsible innovation in neurotechnology, which they released at the end of last year, which is all about thinking through the ethics and morals of new technologies before they really reach the mass market. And we need to do that now with brain-machine interfaces and companies like Neuralink. Thank you so much, Harris. Después de escuchar a Harris, Diego, Guille, Nora, ¿no? Hay una imagen a mí que la pienso a menudo, ¿no? Si uno piensa en los viejos celulares y le mostrara un viejo celular a un hombre de las cavernas, ¿no? Ese hombre de las cavernas rápidamente vería las potencialidades, que te puedes comunicar a la distancia, que podés interaccionar con otros, ¿no? Lo que ciertamente ese hombre no estaría preparado es para entender los límites y las posibilidades. Podría imaginar que se puede teletransportar a través del celular, lo cual es absolutamente imposible, ¿no? Pero tal vez ni siquiera imaginaría que desde un celular te pueden, no sé, registrar las palpitaciones, filmarte, escucharte, ¿no? Creo que nosotros estamos en un momento como eso. La tecnología está teniendo una explosión. No solo cuando hablamos de tecnología, no es solo tecnología, es conocimiento. Es el conocimiento de los procesos cognitivos, es la combinación de data science con tecnología, con ciencias cognitivas, con behavioral insights, que hoy en día son un celular viejo, son un celular anticuado, ¿no? En el sentido que no funciona muy bien. A veces funciona muy bien, a veces falla, genera falsas expectativas, pero de aquí a 10 años o 20 años vamos a tener una supercomputadora. Tal cual como pasó con los celulares, creo que va a pasar ahora con este momento. Creo que post-COVID, además, que va a haber una catalización del uso de la automatización, de la tecnología, ¿no es cierto? Y de la conexión a través de la tecnología de todo con todo. Creo que se van a abrir posibilidades enormes de las cuales no somos totalmente conscientes. Eso no significa que, tal como Harris lo marca, ¿no es cierto?, que nos van a introducir pensamientos o nos van a inducir pensamientos. Quiere decir que no sabemos bien cuáles son los avances que se van a desarrollar, y por eso creo que lo que marcaba Nora al principio, ¿no?, cuando este celular malo de la neurotecnología o de las cognotecnologías, ¿no es cierto?, se vuelvan una supercomputadora portátil como las que tenemos nosotros en el bolsillo, y bueno, vamos a tener que decidir qué queremos que se haga con eso, qué no queremos que se haga con eso, ¿no? Y creo que ese es
un aspecto importante que no somos muy conscientes aún, ¿no? Has dejado a todos sin palabras, Agus, con tu intervención, pero sí, y hay algo que me parece que es importante también rescatar aquí, que hay, y creo que es parte de lo que iba tu comentario acá, ¿no? Hay también un gran dejo de responsabilidad, porque ni los métodos, ni las disciplinas, ni los datos por sí mismos son buenos ni malos, digamos, ¿no? Está en el uso que de ellos se haga, qué tanto van a contribuir a que la sociedad, las comunidades, las empresas, los gobiernos, los sistemas educativos mejoren o empeoren. Y ahí es algo que donde no es una cuestión que esté por fuera de la ciencia en sí, sino que implica una mancomunión, ¿no?, de distintos estratos y esferas. Quiero decir, todo este campo interdisciplinario en el cual sobre el cual estamos hablando, supone realmente de un diálogo entre distintas partes que exceden al hacer científico en sí mismo y que exceden también a los usuarios últimos de esos avances y esas tecnologías, ¿no? No sé, Diego y Nora, que creo que tienen perspectivas muy privilegiadas por estar con pies en distintos círculos de esta intersección, digamos, ¿no? ¿Cómo ven ustedes el diálogo actual y potencial entre las esferas científicas, de comunicación y sobre todo de tomadores de decisiones en alta escala para que estos avances nos hagan más bien que mal, digamos? Bueno, yo lo planteé al principio, ¿no? Lo veo digamos, por un lado uno está muy expectante ante los avances que puedan hacer y además todos queremos entender, digamos, cómo funcionamos. O sea, desde ya que está el hálito primordial de toda la ciencia y en este caso es lo que nos define, así que el interés es inmenso, pero por otro lado uno también, como digo, en este sentido me parece que hay un paralelismo con la inteligencia artificial que ustedes van a tener como interdisciplina, en el sentido de que no todo lo que vamos a desarrollar, que como decís vos, Agustín, de acá a 10 años va a haber un abismo entre lo que se sabe hoy y lo que se sabrá dentro de 10 años y lo que se podrá hacer y los instrumentos que habrá dentro de 10 hacer, uno va a querer hacerlo, ¿no? De hecho, ya vimos que hubo grandes, digamos, movimientos de investigadores y todo que se expresaron explícitamente con cartas y todo pidiendo que ciertas aplicaciones de la inteligencia artificial no se promuevan y no se detengan, ¿no? Y lo mismo pasa con el caso de las modificaciones embrionarias. Ahora tenemos el CRISPR y todas las técnicas que van a hacer cada vez más posible, digamos, intervenir en la naturaleza, y estamos entrando en un terreno resbaladizo donde van a ser necesarios lo mismo, digamos, todo lo que sea intervención a escala planetaria por el cambio climático, son todos terrenos resbaladizos en los que me parece que se van a necesitar grandes consensos científicos y sociales para decidir si queremos seguir avanzando en ciertos caminos o queremos detenernos. Aunque tengamos siempre ese llamado de seguir avanzando, de seguir conociendo, de seguir actuando y de seguir entendiendo más, tal vez va a llegar un día en que vamos a tener que decir, bueno, de esto no queremos saber. Va a ser muy difícil, va a ser muy difícil. Yo pensaría, hay muchos autores que te grafican un poco los avances tecnológicos a lo largo de la historia, ¿no? Incluyendo este texto tan polémico reciente de Steven Pinker, ¿no? que está todo el mundo peleándose. Pero lo que está claro es que el avance tecnológico, que uno podría decir es el avance cultural, no es lineal, de ninguna manera. Es un avance que va en ascenso, pero va con picos, ¿no?
Y esos picos, en la mayoría de los casos, corresponden a cuestiones traumáticas, en la mayoría de los casos a guerras, lo cual habla bastante mal de nosotros, ¿no? Como que para hacer un avance grosso tenemos que pasar un cataclismo, una guerra o una pandemia. ¿Sí? Y uno puede ver entonces el vaso medio vacío, qué especie de cuarta que somos, que para tener una revolución tecnológico-cultural tenemos que pasarla mal. Pero uno también lo podría pensar desde un punto de vista biológico. Acá me cambio el sombrero a la biología, ¿no? Durante mucho tiempo la hipótesis mayoritaria era que la evolución es un proceso gradual, la evolución darwiniana, un proceso gradual que requiere millones de años, ¿sí? Y después apareció en el siglo XX una idea diferente, que es la llevó a cabo sobre todo Stephen Jay Gould, entre otros evolucionistas, entre otros estudiosos de la biología, que decían, no, cuando nos falta evidencia en el árbol evolutivo, tal vez es porque no la hay, sino porque no la estamos encontrando. Entonces tal vez la evolución es saltacionista, cada tanto va muy gradualmente pasando y de pronto pasa algo que produce un salto en la evolución biológica. Tal vez sea exactamente lo mismo en la evolución cultural y no sea para darnos latigazos, que necesitemos un cimbronazo para que evolucionemos cultural y tecnológicamente. Este posiblemente sea uno de esos momentos. La consecuencia buena que tiene, correspondiendo a tu pregunta, Adolf, la consecuencia buena es que nadie puede dejar de escucharlo. Cuando esto pasa, un líder no puede hacerse el gil y esconderse, que es lo que hacemos todo el tiempo, ¿no? Es la ceguera inatencional, dicho en términos de neurociencia cognitiva, la ceguera inatencional frente a los cambios culturales. Y no, yo estoy acá, las cosas van lentas. En algunos momentos no van lentas y un líder no puede no escucharlo porque la gente no puede no escucharlo. Entonces, desde ese punto de vista, soy moderadamente optimista. Lamentablemente tenemos que pasar por una tragedia. Una guerra o una pandemia, ¿sí? Ojalá encontremos otros cimbronazos menos trágicos para poder evolucionar y que la toma de decisiones empiece a mirar lo que hay alrededor, cómo cambió la tecnología o cómo cambió la cultura, que finalmente es lo mismo. ¿Puedo decir algo para continuar en lo que decía Diego y un poco también una respuesta a Nora? Otra forma de pensar paralela es, de vuelta, me menciona a Descartes, tenemos tendencia a pensar que, de vuelta, que somos ángeles, ¿no? Que caímos del cielo en paracaídas, y no que somos parte de esta ola evolutiva, y que de alguna manera pensamos que podemos controlar la evolución, y no está claro. Claramente no decidimos convertirnos en Homo sapiens cuando éramos como neandertales o chimpancés. No fue una decisión, y esto tampoco, y yo creo que de alguna manera estos cambios son inevitables, porque es una compulsión, y yo lo concretizo en algo muy simple, que la primera vez que llevé a mi hijo de 2 años a un Apple Store, cuando lanzaron el iPad, no lo podía sacar del iPad. Jamás había visto en su vida, en su corta vida, un iPad, y estaba pegado al iPad. Yo creo que hay un elemento que que tenemos que incorporar, que esto no se puede parar. Lo que podemos hacer es evitar las posibles consecuencias negativas y adaptarnos a eso, pero digamos, el cambio es inevitable, no vamos a poder frenarlo, porque lo vemos, esto pasa y las consecuencias negativas ya las estamos viendo, además, ¿no? O sea, no hace falta tener un implante como el chancho de Elon Musk. Un chico que hoy tiene acceso a una laptop puede hacer estudio virtual, y un chico que no tiene acceso a datos no lo puede, y ya está. Digamos, no tiene que estar pegado con el sistema neural. Estas diferencias ya existen y son monstruosas, ¿no? La diferencia, el estiramiento exponencial entre los grupos sociales es gigante. Y bueno, digamos, ¿qué podemos hacer? Podemos hacer cosas, ¿no? Pero creo que esto es un camino muy difícil de contener, ¿no? Lo que tenemos que hacer es reorientarlo. Sí, me sumo a lo que dice Guille. Creo que, y un poco también lo que decía Diego, ¿no? A mí personalmente siempre me gustó la idea de Gould, de los saltos, y siempre me pareció bastante criticable como único mecanismo esta deriva aleatoria lenta, ¿no? Pero cuando uno lo pone en el plano del conocimiento también lo puede ver así. Por ahí un par de comentarios que vi, ¿no?
al respecto es qué pasa con estas ideas de transhumanismo, ¿no? Que Harari critica y muchos otros autores por ahí promueven, y creo que el punto aquí es la incertidumbre, es saber que van a haber cambios. O sea, es claramente evidente que los cambios ya están acá, que están ocurriendo, pero tenemos que tener alguna especie de ética de la incertidumbre, en el sentido de que no sabemos cuáles van a ser las consecuencias directas, que van a haber saltos, ¿no? Así como hay saltos evolutivos, van a haber saltos en nuestra especie, algunos de ellos, como bien Diego marcó, a veces ocurren en momentos acelerados, ¿no? Entonces, poder anticiparnos, pero con esta conciencia de incertidumbre, con esta, digamos, reconocimiento de que no sabemos cuáles son a veces las consecuencias, buenas o malas, porque esto pasa normalmente después. Y no nos olvidemos que las tecnologías generan desigualdad. O sea, si uno piensa en la electricidad o en otras revoluciones tecnológicas masivas, los primeros pasos normalmente generan desigualdad, ¿no? Y en este tipo de revolución tecnocultural, si uno quiere, que es tan masiva, tan de dominio general, que impacta en todos los ámbitos de tu vida, en el ámbito personal, privado, en el interaccional, en el laboral, en el social, ¿no? No vamos a controlar esos cambios, no vamos a ser conscientes de todos esos cambios, y tal vez la mejor forma de prepararse es, digamos, tener conciencia de que hay cosas que escapan a las formas clásicas como las venimos haciendo o entendiendo, ¿no? Yo me sumo a lo que dice Agustín y recojo el guante de una aceleración de Guille y otra de, creo que estuvo compartida entre Diego y Nora, ¿no? A veces es como que subestimamos, ¿no? Lo bombástico que es esto, ¿no? O sea, un dispositivo, una interfaz entre el cerebro y una máquina, ¿no? Pero en realidad nuestro cerebro, tal vez sin perforaciones, sin perturbaciones, sin incisiones, está atravesado por máquinas constantemente. Suelen los fanáticos de Steve Vai, un guitarrista, dicen que la guitarra es una extensión de su cuerpo. A lo mejor todos somos una especie de Steve Vai del celular, hoy por hoy. Lo que descansamos en ese aparatejo y cómo eso sesga nuestros procesos de atención y de memoria es impresionante. Y a veces aparecen así cambios que son como muy rimbombantes, ¿no? Pero creo que ese cruce ya está dado. Y hay algo que también apuntaba Diego, ¿no? Cuando uno pensaba en las ideas evolucionistas darwinianas clásicas, cuando pensaba en los spandrels de Wood y demás, a veces durante mucho tiempo hubo como un sesgo exclusivamente biologicista en el pensamiento de la evolución, pero la cosa tal vez sea más baldwiniana, en el sentido de que lo que hacemos en la sociedad y en la cultura también impacta en la forma en que se va dando la evolución de la especie, el desarrollo de los especímenes, de nosotros, las personas, digamos, ¿no? Y una cosa que sale acá en todo esto, desde el planteamiento de la carrera en sí, el escenario de la matriz de pensamiento sobre la cual está pensada la licenciatura, lo que apuntaba Diego, lo que apuntaba Nora, Guillermo, Agustín, Harris también, ¿no? Es que ya esos límites, ¿no? Entre lo estrictamente biológico y lo estrictamente cultural se van desdibujando, y eso es una buena noticia. Que vayamos pensando en estos cambios, los problemas y las posibles soluciones que traigan, ya habiendo superado algunos divisionismos que nos marcaron durante mucho tiempo, ¿no? Perdón, voy a interrumpir solo un segundo porque lamentablemente me tengo que ir a otro panel. La verdad que es fascinante la discusión, les agradezco muchísimo que me hayan invitado. El mayor de los éxitos, y por supuesto supongo que esto se va a reeditar en cualquier momento. Les mando un gran abrazo y gracias a todos. Mil gracias, Nora, mil gracias por acompañarnos, un lujo tenerte con nosotros. Ya vamos a ir cerrando y vamos a invitar a Lucas a que dé unas palabras. Muchas gracias, Agustín. No sé si a modo de cierre, pero no quería dejar pasar la oportunidad para decir 2 o 3 cositas. Vi entre el público a varias personas que fueron fundadores o que tuvieron un rol central en la etapa fundacional de la universidad, y me preguntaba, bueno, ¿se imaginarían ellos 32 años atrás que íbamos a estar incursionando en este tipo de disciplinas? No lo sé, pero lo que estoy seguro es que esta iniciativa, el Centro de Neurociencias Cognitivas, la carrera de Ciencias del Comportamiento, está realmente muy alineada con el espíritu de la Universidad de San Andrés y de la comunidad San Andrés en general.
que entre otras cosas se caracteriza, diría, por tres. En primer lugar, esta vocación interdisciplinaria, estar en el cruce entre distintas disciplinas. Y creo que, como esta discusión puso de manifiesto, en pocas áreas es tan importante la interdisciplina como aquí, ¿no? El cruce entre neurociencias y cuestiones éticas, de derecho, de economía, de ciencias sociales, de matemática, de estadística, en fin. Creo que la escala de la Universidad de San Andrés, que es una escala relativamente pequeña, favorece ese tipo de cruce, favorece la interacción entre estas disciplinas, y por eso yo le auguro un futuro realmente muy, muy promisorio a esta área en la Universidad de San Andrés. En segundo lugar, un segundo rasgo de la universidad y de la comunidad de San Andrés en general es la vanguardia educativa. La universidad, como ustedes saben, se ha posicionado desde sus inicios en este lugar pionero en la educación argentina, y creo que justamente aquí, una vez más, con un área tan particular, tan vanguardista, y con una carrera que es única no solo en Argentina, sino en la región, nos estamos posicionando en ese lugar de vanguardia educativa. Y finalmente, y esto tiene mucho que ver con varias de las cosas que dijeron Harris y Guillermo, la vocación de impacto, ¿no? Esta aspiración de que el conocimiento y lo que hacemos en la universidad tenga impacto en la sociedad, nos haga mejores como sociedad, como país. Escuchándolos, me queda clarísimo que esto va a ser una contribución importantísima en esa dirección. Así que realmente creo que nada más oportuno que esto para honrar a nuestros fundadores y para posicionarnos dentro del marco de esta Semana de los Fundadores. De mi parte, les agradezco muchísimo a Agustín, a Eugenia, a Adolfo, por tener un rol tan importante en la creación de este centro, de esta carrera, a Guillermo y a Harris por sus excelentes presentaciones que nos dejan pensando a todos, y desde ya que a Nora, bueno, que se fue, pero se lo mando, un agradecimiento enorme a Nora, a Diego, porque realmente fue un placer escucharlos, y me enorgullece que en la Universidad de San Andrés hayamos podido cobijar un evento de estas características. Así que de mi lado, muchísimos éxitos, muchísimas gracias, fue un placer escucharlos. Bueno, muchísimas gracias, Lucas. Tengo que hacer un disclaimer, y es que todas estas charlas se han grabado y los escritos también, así que Guillermo nos va a contar dentro de un par de días quién de nosotros va a desarrollar esquizofrenia, quién va a desarrollar demencia y quién va a tener una vida más o menos normal. Así ¿Y quién que, tiene mala bueno, conexión también, no? ¿Y quién tiene mala ¿quién conexión? tiene mala conexión? Esa está buena. Sí. Bueno, un gusto enorme. Muchísimas gracias, Lucas, Guille, Adolfo, Euge, Nora, Diego y Harris, y todos ustedes por acompañarnos. Este es el primer meeting de nuestro centro y carrera, y esperamos hacer muchos más. Ha sido un gustazo compartir y debatir con ustedes, y todo lo que quedó por discutir lo continuamos en la próxima. Bueno, muchas gracias a ustedes. Muchas Gracias. gracias. Chao, gracias. Gracias, chao.